El ministro de Salud tiene que ser solamente el órgano rector de la salud pública. Él no debe tener a su cargo hospitales y médicos. ¿Y los centros de salud pasarían a depender de quién? Puede haber una institución pública que administre los hospitales públicos, pero el ministro tiene que asegurar la cobertura. Y la cobertura la puede dar un hospital público o un hospital privado. Santi. Entonces el ciudadano va a tener siempre... ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que el ciudadano tenga atención médica. No importa dónde, que tenga atención médica. Entonces el Estado lo que contrata es un servicio. El servicio de atención médica. El Estado deja de pensar en la construcción de hospitales. O sea, ¿sería sino que privatizar? No es privatizar. Tercerizar. Voy a dar un ejemplo para que entienda. El Banco Central del Paraguay es el órgano rector de la política monetaria y de la supervisión del sistema financiero. Pero hay bancos públicos y hay bancos privados. Entonces, el ciudadano se asegura que tiene atención financiera. Y cuando el sector privado no le da una atención, el sector público le podría dar, o le debería dar, que de hecho es una de los planes que yo tengo, de cómo utilizamos el Banco Nacional de Fomento como una herramienta para dinamizar el crédito, principalmente en segmentos donde hoy los privados no le quieren prestar. Pero el Estado tiene una responsabilidad de darle atención financiera. El mismo concepto ocurre con la salud pública. El Estado tiene la responsabilidad de prestar el servicio, que tenga cobertura. El ministro de Salud tiene que ser solamente el órgano rector de la salud pública. Él no debe tener a su cargo hospitales y médicos. ¿Y los centros de salud pasarían a depender de quién? Puede haber una institución pública que administre los hospitales públicos, pero el ministro tiene que asegurar la cobertura. Y la cobertura la puede dar un hospital público o un hospital privado. Santi. Entonces el ciudadano va a tener siempre... ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que el ciudadano tenga atención médica. No importa dónde, que tenga atención médica. Entonces el Estado lo que contrata es un servicio. El servicio de atención médica. El Estado deja de pensar en la construcción de hospitales. O sea, ¿sería sino que privatizar? No es privatizar. Tercerizar. Voy a dar un ejemplo para que entienda. El Banco Central del Paraguay es el órgano rector de la política monetaria y de la supervisión del sistema financiero. Pero hay bancos públicos y hay bancos privados. Entonces el ciudadano se asegura que tiene atención financiera. Y cuando el sector privado no le da una atención, el sector público le podría dar, o le debería dar, que de hecho es una de los planes que yo tengo, de cómo utilizamos el Banco Nacional de Fomento como una herramienta para dinamizar el crédito, principalmente en segmentos donde hoy los privados no le quieren prestar. Pero el Estado tiene una responsabilidad de darle atención financiera. El mismo concepto ocurre con la salud pública. El Estado tiene la responsabilidad de prestar el servicio, que tenga cobertura. Varias propuestas de reforma del sistema de salud aparecieron en Paraguay en los últimos días. Desprendernos de lo prestacional y ejercer la rectoría. Esta es la idea principal que se lanzó. ¿Y qué significa desprendernos? Desprender, verbo transitivo, librarse de una cosa material o inmaterial que se percibe como una carga. ¿Qué son las prestaciones? ¿Y por qué son una carga? Las prestaciones de salud son las atenciones que recibimos cuando tenemos una necesidad de salud. En los servicios privados se suelen denominar paquetes de prestaciones. En Paraguay, el sector público se ocupa del 35% del gasto en salud, la mayoría de estas prestaciones. El IPS del 20%, los privados, los prepagos del 8% y el gasto en bolsillo, directo de bolsillo, es del 37%. En los últimos años, no se ha invertido en fortalecer la infraestructura y ampliar las prestaciones en el sector público. No se han ampliado las recaudaciones. No se ha aprobado una reforma tributaria que mejore la redistribución de los recursos. Entonces, ¿qué reforma de salud nos proponen? Que el sector público se desprenda de las prestaciones. ¿Para ir a dónde? ¿Quién será a cargo de las prestaciones? No hay muchas opciones. Y si nos hacemos esta pregunta, ¿es esta la reforma de salud que necesitamos? La pandemia nos enseña que la salud individual se defiende colectivamente. Fortalecer lo público es lo único que nos iguala en derechos. Politicemos la salud.